Ya arrancamos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Bienvenidos. Dios les bendiga mucho. Realmente conmueve nuestro corazón cantarle al Señor. Sobre todo cuando uno analiza la letra y invita a Dios y le decimos a Dios que queremos hacer una habitación de nosotros, una habitación en la que Él pueda habitar. Él es quien nos sostiene, Él es quien nos da seguridad. Cosas que acabamos de cantar recién. Y cuán importante es prepararnos para todo eso que cantamos. Así que vamos a orar. Bienvenidos a todos, bienvenidos en casa. Dios les bendiga. Sé que será un tiempo en el que Dios va a hablar a nuestro corazón. Amén. Vamos a orar y vamos a encomendarnos a Dios para leer su palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres todo para nosotros. Y gracias porque eso no depende de lo que nosotros seamos, creamos o hagamos, Señor. Queremos darte toda la gloria porque tú nos buscaste primero, porque tú nos elegiste, porque tú nos escogiste. Porque, Señor, tú fuiste el que nos buscó para que vivamos contigo, para que seamos tus hijos. Y en esta noche queremos escuchar tu voz. Porque así, Señor, como diste tu vida por nosotros, así como quisiste rescatarnos del pecado y llevarnos, Señor, a una vida mejor, a una vida libres en Cristo, también, Señor, quieres que día a día vivamos con propósito, vivamos vidas en las que tú te puedas manifestar y vidas, Señor, en las que podamos caminar, Señor, conforme a lo que tú tenías pensado para nosotros. Señor, gracias por poder experimentar el perdón. Gracias por poder ser perdonados. Te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hoy el título de nuestra prédica y de lo que Dios quiere hablarnos es el arrepentimiento que te acerca y la culpa que te aleja. Quizás ustedes no puedan mirar el PowerPoint, los que están presentes, porque hay un cablecito ahí que no funciona, pero ahí en casa están mirando el PowerPoint, así que voy a tratar de ir graficando lo que está en el PowerPoint para que lo podamos comprender mejor. La culpa. ¿Qué tema? Una palabra muy amplia para definir, pero una palabra que se acostumbra mucho a tener en nuestra vida. La culpa. La culpa es aquello que nos hace sentir culpables porque algo hicimos o porque algo nos hicieron, pero que nos mantiene constantemente alejados de Dios. La culpa es aquello que porque hice algo malo, porque me equivoqué o porque hicieron algo en mí, me siento culpable y por lo tanto empiezo a tomar acciones en mi vida que no me permiten acercarme a Dios y que muchas veces disfrazan de religión todo lo hermoso que Dios ha preparado para nosotros, para sus hijos. Por eso hoy queremos que sea una noche de revelación, que sea una noche en la que el Espíritu de Dios pueda traernos revelación de qué es lo que hace la culpa y cómo tenemos que dejarla de lado para sumergirnos en el arrepentimiento. Hoy hay muchas historias en la Biblia en las que podemos ver a hombres y mujeres que por culpa de la culpa no han podido crecer, no han podido avanzar. Y yo no sé a ciencia cierta cómo está tu corazón, cómo está tu vida, pero quiero decirte que Dios sí lo sabe, que Dios sí te conoce, que Dios sabe aún
lo íntimo de tu corazón, que Dios conoce tus pensamientos, que Dios conoce tus intenciones. Y que es ahí donde Dios quiere hoy decirte que la culpa no tiene un buen final. Vamos a hablar de un ejemplo que es aquel ejemplo de David, cuando pecó con Betsabé. Muchos conocemos la historia, después en casa podemos, si alguno la quiere volver a repetir completa, allí en 2 de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, podemos ver aquellas cosas que le pasaron a un hombre que también la palabra dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. La culpa. ¿Qué hizo la culpa en David? David, un día que tenía que estar en la guerra y se quedó, no fue a trabajar, se quedó ahí en el palacio, decidió subir a la terraza del palacio y comenzó a mirar hacia los costados a ver qué había de nuevo. Y en esa vista vio a una hermosa mujer, a Betsabé, que era la esposa de uno de sus soldados. Y la codició en su corazón y la mandó a llamar y la trajo. No sabemos exactamente en las circunstancias, pero podemos definir que al rey nadie le podía decir que no. Y David pecó con Betsabé. David se alejó del propósito de Dios, de lo que Dios tenía preparado para él, para su familia, para el pueblo. Miren hasta dónde afecta lo que hacemos, y sea a favor de la voluntad de Dios o sea en contra de la voluntad de Dios. Pero David, una vez que pecó y que consumó el pecado, comenzó a sentir culpa. Y la culpa, en vez de llevarlo a los pies de Dios, en vez de reconocer lo que había pasado y pedir perdón, la culpa comenzó a trabajar en su mente y en su corazón y lo comenzó a llevar a hacer cosas que lo alejaron más de Dios. Y eso es lo que hace la culpa en nuestras vidas también. La culpa nos aleja de Dios. La culpa nos pone en pausa, nos hace olvidar y detener el propósito que Dios tiene para tu vida. La culpa comienza a hacer daño en lo que somos, en lo que sentimos y por consecuencia también en lo que hacemos y en lo que hablamos. La culpa empieza a contaminar. Lo primero que hizo David allí, después de haber pecado con Betsabé, dijo: tengo que ocultar, tengo que tratar de que nadie se dé cuenta de lo que he hecho, porque Betsabé, por ese pecado de David, quedó embarazada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos, diríamos hoy? Y David comenzó a maquinar un plan en su mente y en su corazón que lo llevaron a hacer cosas extremas. Y eso es lo que hace la culpa en nuestra vida también. Lo primero que quiere hacer la culpa con nuestro pecado es que nadie lo sepa. Vamos a esconderlo. Total, si no se entera nadie, ¿qué puede llegar a pasar? David lo escondió. Y lo primero que quiso hacer fue manipular la situación. Manden a buscar a Urías. A mi soldado Phil, mándenlo a buscar, por favor. Vamos a darle un día de franco. Vamos a decirle que tenga una cena romántica con su esposa. Pero su soldado era fiel. Nunca imaginó David que se iba a encontrar con un soldado tan fiel. Y el soldado no quiso ir a la casa, a su casa, ni quiso estar con su esposa porque dijo: nuestro pueblo está en guerra. Miren si atacan a nuestro pueblo, a nuestro rey, al palacio. No, me tengo que quedar acá. Así que David siguió en esta situación de querer ocultar y de querer tapar las cosas. Entonces, como no pudo convencer a Urías de que fuera a su casa y que tratar de hacerlo cargo del hijo que estaba por nacer, tuvo una idea peor todavía. Ya que no quiere ir,
ya que no voy a poder que se haga cargo del hijo que debería ser mío, lo voy a mandar a matar. Miren hasta dónde llegan nuestras ideas humanas cuando queremos esconder aquello que no está bien en nuestra vida, aquello que no agrada a Dios, aquello que larga olor, ¿no? Aquello que provoca muerte en nosotros, porque la palabra de Dios dice que el pecado produce muerte. David mandó a matar a Urías, pero cuando mandó a matar a Urías, pasó algo allí en la batalla, ¿no? David le mandó una carta al general del ejército y le dijo: ponelo en la parte más recia de la batalla y cuando estén ahí a morir en la pelea, retrocedan y déjenlo solo, para que muera, para que lo maten. Pasó esto. Entonces Joab, que era el general, agarró un mensajero y le mandó un mensaje a David y le dijo: nos acercamos mucho a la muralla de la ciudad que estamos atacando, nos contraatacaron y murieron varios de tus soldados. ¿Sí? Murieron varios. Entre ellos, Urías, el que me mandaste a matar. En otra situación y en otra circunstancia, David se hubiera enojado muchísimo, porque era un error grave acercarse a la muralla de la ciudad. Porque imagínense que tenía ventaja el pueblo de la ciudad arriba de la muralla. Pero ¿saben qué hizo David? Le dijo al mensajero: aliéntate y anda a alentar al general, decirle que está todo bien. ¿Saben que en la medida que la culpa comienza a vivir en nuestra vida, comenzamos a decirle a lo que es malo bueno y a lo que es bueno malo? No sé si alguna vez te pasó en la vida, pero cuando la culpa comienza a trabajar en mi corazón y en mi mente, lo primero que quiero hacer es ocultar lo que hice. Y para ocultar eso, comienzo a hacer un trabajo en el que comienzo a llamarle a lo que es bueno malo y a lo que es malo no tan malo, si quieren. Podemos disfrazar un poquito de religión, ¿no? Podemos comenzar a hacer las cosas por querer quedar bien y no siendo sinceros ni íntegros. Es decir, que la culpa nos quita la honestidad, la culpa nos quita la sinceridad, la culpa nos quita el poder ser como Dios nos creó, como Dios nos hizo. La culpa durante tantos años ha hecho estragos en la humanidad. Porque por querer cubrir o tapar cosas que hacemos mal, hacemos cosas aún peores. El hombre está dispuesto hasta ir a la guerra con tal de no reconocer que se equivocó. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Alguna excusa hemos puesto alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hemos querido muchas veces esconder debajo de la alfombra aquellos que creemos que no se va a ver nunca? La culpa nos aleja. La culpa nos aleja de Dios. La culpa nos aleja de los hermanos, de la iglesia, del pueblo. La culpa nos aleja. Allí en 2 de Samuel también podemos encontrar a un rey David que por la culpa comenzó a mentir, comenzó a provocar cosas que no correspondían, al punto tal que quedó conforme por un tiempo con todo lo que había hecho. Ustedes me podrán decir hoy, ¿cómo se conformó con cometer adulterio, con asesinar, con decirle a lo que estaba mal que estaba bien? Sí, porque eso hace la culpa. Nos roba el juicio espiritual que tenemos. La culpa hace que el Espíritu Santo de Dios no
entre en mi vida y hace que seamos más sensibles a la voz de Satanás que a la voz de Dios. Recuerden, o podemos mencionar también a Adán, a Eva. Después de pecar, Dios los llamó un día y se escondieron. La culpa los hizo tratar de esconder lo que Dios había creado en su santidad y en su hermosura. Los hizo tratar de esconder lo que eran. Por eso se taparon, porque se avergonzaron. La culpa trae vergüenza. No sé si alguna vez te sentiste avergonzado. Pero hoy es la noche en la que Dios quiere darnos libertad. Hoy es la noche en la que Dios quiere decirte, la culpa no es el camino. La culpa puede durar años en tu vida. Quizás ya pusiste en pausa tu vida hace mucho tiempo. Hoy quiere Dios apretar el play y volver y traerte de nuevo al diseño original. La culpa me condiciona. La culpa condiciona todo lo que soy y todo lo que hago y todo lo que estaba planificado para tu vida y para la mía. La culpa nos condiciona. No podemos, ¿saben qué es algo que está condicionado? Que no puede expresar el 100% de lo que es. Está limitado. Me pasó hace un tiempo con un vehículo, manejando un vehículo enorme, gigante, un colectivito, y me acuerdo que nos subimos a la ruta y no andaba más de 100. Caja de cesta, full, podríamos llamarle. No andaba más de 100. Medio lenteja era. Pero estaba limitado con un propósito. Ahora, el propósito de Dios es que seamos 100% en el propósito de Dios. ¿Y saben qué es lo que limita que estemos 100% en el propósito? El pecado, la culpa. La culpa no es una herramienta de Dios, no es un arma espiritual. La culpa es de Satanás. Y está en este mundo para no dejarte crecer, para no dejarte avanzar. Por eso Dios quiere insistir esta noche en que tenemos que dejar la culpa. Tenemos que correr la culpa de nuestra vida y para eso es necesario reconocer qué es lo que somos, qué es lo que hemos hecho. La culpa nos engaña, nos miente, nos hace creer constantemente que aunque hagamos las cosas mal, estamos bien. No sé si alguna vez te pasó, esposo, esposa, hijo, hija, que estaba todo mal, pero fuiste a un lugar donde había hermanos o estaba la gente y está todo bien. Y la tenés que caretear, ¿no? Bueno, ya sé que no les pasó a nadie acá, eso son opiniones mías nada más, pero la culpa nos engaña, nos hace resistir al Espíritu de Dios, nos hace sensibles, como decía recién, a la voz de Satanás, porque está constantemente no queriendo sacar a la luz ni poner a la luz lo que está en tinieblas. Y todos sabemos lo que pasa en la vida de cualquier persona cuando hay tinieblas. Ese es el campo perfecto para Satanás. Cuando hay pecado y la culpa comienza a crecer en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, somos el campo perfecto para que Satanás comience a hacer su obra. Parar el propósito de Dios en primer lugar. Y después, si puede hacer algún daño, Él vino para matar, para robar, para destruir. Así que quiero decirte en esta noche, de parte de Dios, como me lo dice a mí también, si seguimos permitiendo que la culpa esté en nuestra vida, vamos a tener una vida disponible para que Satanás robe, destruya y haga un desastre con lo que somos y con lo que tenemos. Todo lo que hacemos en nuestra vida repercute en aquellos que viven con nosotros,
que están con nosotros, que nos acompañan. Y la culpa no es la mejor opción para vivir esta vida. De hecho, Dios preparó un camino mejor que la culpa. Glorioso. La culpa me llena de ideas para esconder y zafar de cualquier situación de pecado. Ante los ojos de los hombres, ¿no? Porque ahora vamos a ver que ante los ojos de Dios la culpa no tiene efectos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si en nuestra vida ya se instaló la culpa? ¿Qué hacemos si en nuestra vida hace un mes, 2 meses, 1 año, 10 años, 20 años, la culpa comenzó a hacer un nido en mi corazón, en mi mente? Y hoy está la culpa trabajando y ordenando lo que soy. ¿Qué hacemos? Bueno, lo más importante es buscar a Dios. Cualquier cosa que podamos hacer humanamente para quitar la culpa de nuestra vida van a ser fuerzas que van a ser tiradas en vano. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual que se instala en nuestra vida y en nuestro corazón y en nuestra mente, que solamente se puede librar de una manera espiritual. Por eso este título de hoy es La culpa me aleja de todo lo que vimos recién, pero el arrepentimiento me acerca a Dios. Cuando Dios diseñó el perdón, cuando Dios creó el perdón para nuestras vidas, lo hizo justamente para que cuando hubiera pecado en nosotros o cometiéramos algún error en nuestra vida, pudiéramos reconocerlo y pedir perdón. Lo que restaura nuestras vidas es el perdón. No es la culpa, no es esconder, no es ocultar. No es edificar murallas en nuestra vida para que no vean lo que hice mal o lo que me equivoqué o el pecado que hay en mi vida, sino ser perdonados. El arrepentimiento me acerca al perdón. El arrepentimiento hace que pueda reconectarme con el amor y con la persona de Dios, con su espíritu. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y un estilo de vida. La palabra arrepentimiento significa girar 180 grados. Es decir, si yo camino hacia allá y estoy equivocado y estoy haciendo las cosas mal, tengo que reconocer que tengo que comenzar a caminar hacia allá. Eso es arrepentimiento. Por eso no alcanza con decir, el arrepentimiento no es, sé que voy mal para allá, pero estoy equivocado, sí, pero lo hago a mi manera. Voy a seguir para allá. Dios, renovame, dame fuerzas nuevas porque voy a seguir para allá. Dios no tranza con la culpa. Dios no habilita que nos sintamos culpables para que podamos seguir adelante con lo que hemos hecho mal. Por el contrario, Dios diseñó el arrepentimiento para que cambiemos de dirección, para que cambiemos nuestra manera de pensar, como Pablo le decía a los romanos, renueven su manera de pensar, busquen la manera de pensar de Dios, pongan su mente en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que podamos caminar por donde Dios nos llamó a caminar. Y yo quiero decirte hoy que Dios no te llamó a caminar por la culpa.
Dios no te llamó a caminar por esos senderos angostos que en cualquier momento podés caer por la culpa. La culpa es una piedra de tropiezo en nuestras vidas. Pero el arrepentimiento es un camino vivo y nuevo de Dios para que alcancemos el perdón. Necesitamos ser perdonados, no ser acusados. Hay un acusador que nos acusa constantemente de lo que hacemos mal. Pero eso no define quién sos. Eso no define lo que Dios preparó para tu vida. Lo que define quién sos y lo que define hasta dónde vas a llegar es cuánto te entregues a Dios, cuánto reconozcas que te has equivocado, cuánto le digas a Dios, me equivoqué y no voy a volver por ahí, voy a ir por otro lado, Señor, por donde me dijiste que vaya. Quitemos en nuestra vida la culpa y démosle la bienvenida. Hagamos esa habitación que cantábamos hoy a través del arrepentimiento. Allí vamos a recibir perdón. El arrepentimiento me acerca a la limpieza, a ser purificado, a ser santificado, a ser limpiado. Allí en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. El arrepentimiento me implica confesar lo que estoy haciendo mal. Si el arrepentimiento no provoca que confiese a Dios lo que he hecho mal, seguimos en la culpa. Si estamos practicando el pecado en nuestras vidas, la culpa no nos ha soltado. La culpa nos tiene atrapados, Satanás nos tiene agarrados. Y lo único que está provocando eso es muerte, como le pasó a David. David lo hizo literalmente. De hecho, todo lo que David hizo nunca fue oculto a los ojos de Dios. Lo que David hizo estuvo delante de los ojos de Dios. Al punto que a pesar de la culpa de David y de querer tapar todo lo que estaba haciendo porque sabía que estaba mal, después de un tiempo Dios vino a hablar con David. Y tuvo sus consecuencias por ocultar, por esconder, por dejar que la culpa siguiera trabajando en su vida y siguiera haciéndole hacer cosas que no estaban bien delante de Dios. ¿Qué camino vamos a recorrer? ¿Qué camino vamos a comenzar a tomar a partir de hoy? ¿Seguiremos trabados en la culpa? ¿Seguiremos trabados en aquello que nos aleja de Dios? ¿Seguiremos creyendo que somos víctimas? Porque eso es lo que hace la culpa. ¿Seguiremos creyendo que bueno, es algo chiquitito, es algo insignificante lo que me aleja de Dios? ¿Seguiremos justificándonos? ¿O seremos hombres y mujeres de valor que se atrevan a confesar a Dios lo que son sus vidas y a reconocer delante de Dios que nos hemos equivocado y que estamos dispuestos a ir por el camino correcto? El arrepentimiento me acerca a Dios, me conecta con Dios. La confesión pone a la luz quién soy y qué he hecho. El arrepentimiento es algo que Dios nos ha regalado para que comencemos a reconstruir lo que Dios quería construir y que quizás hemos derribado. Por nuestro accionar, por nuestro hablar, por nuestro pensar, porque no lo hemos cuidado, porque nos hemos olvidado, porque creemos que nadie sabe, porque creemos que podemos sostenerlo en el tiempo y el tiempo cura todo, decía una canción, ¿no? Pero 100 años son muy pocos, también decía la canción, y si me dicen que voy a vivir 100 años,
¿Lo afirmo o no? Con todo esto que está pasando hoy, ¿quién puede decir tengo la vida comprada? Hasta los 100 años voy a vivir tranquilo. Ninguno. La vida nuestra depende de Dios. Y Dios nos ha llamado a vivir en el arrepentimiento y no en la culpa. El arrepentimiento me acerca a su llamado, porque cuando nos arrepentimos y comenzamos y giramos y decimos, Señor, era hacia aquel lado donde me querías llevar, comenzamos a tener propósito. El llamado de Dios a nuestra vida se empieza a ser visible. Antes estaba a nuestras espaldas, hoy lo puedo ver con mis ojos. Puede ser que esté lejos, puede ser que esté un poco más cerca, puede ser que haya muchos obstáculos, pero veo tu llamado, Señor. Veo el propósito que tenías para mi vida. Y tengo tu palabra, tengo tu voluntad para caminar ese camino. Para terminar, recuerdo, hoy leía el llamado de Mateo, un cobrador de impuestos que realmente era mal visto porque si bien pertenecía al pueblo, le cobraba los impuestos a los romanos. O sea, lo que le cobraba al pueblo era para los romanos, era como un agente recaudador, ¿no? Y los fariseos y los escribas, que eran la crema de la religión, eran los más grosos de la religión, los veían a estos cobradores de impuestos como pecadores. Porque muchos de ellos no solo que creían que se olvidaban de su esencia, de que también eran parte del pueblo para cobrarle a los romanos, sino que también muchos, cuando el César cobraba una monedita, ellos le sacaban dos. Entonces una monedita iba para el bolsillo y otra monedita iba para el César. Y Jesús llama a Leví, llama a Mateo y le dice, deja todo y sígueme. Y va a comer a su casa. Y allí sentados en la mesa aparecen los fariseos y los escribas. Y le dicen a Jesús, vos que sos tan santito, Jesús, ¿no sabés con quién estás comiendo? Estos son pecadores. Porque la culpa a veces también nos hace creer que estamos bien, ¿vieron? La culpa muchas veces nos hace creer que porque hemos podido esconder o porque hemos podido disfrazar lo que somos o lo que hemos vivido, nos hace creer que estamos bien. Hasta somos culpables, pero decimos, podemos juzgar a otros. ¿Saben qué les dijo el Señor? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores que se arrepienten. Quiero decirte que Dios no vino a llamar a justos, que Dios no vino a buscar hombres y mujeres perfectos, que Dios no vino a buscar jóvenes perfectos, vino a buscar hombres, mujeres, jóvenes, niños, que tengan la humildad de poder reconocer cuando se equivocan. ¿Para qué? Para recibir perdón, para ser perdonados, para ser justificados. Porque Dios no nos dice, si haces esto bien, te voy a dar esto otro. Dios nos perdona, porque no hay ni uno justo entre nosotros. Porque no hay ni uno que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Por eso Dios nos buscó a nosotros. No porque éramos perfectos, no porque lo merecíamos, no porque éramos dentro de éramos lo mejorcito y por ahí hasta podríamos decir, no éramos lo mejor de lo peor tampoco. Dios vino a buscar pecadores que se arrepientan. Y en esta noche Dios está llamándonos a vivir vidas de arrepentimiento. Nos quiere llevar a más, nos quiere hacer crecer.
No sé qué decisiones tendrás que tomar hoy. Pero sí Dios está poniéndote en tus manos una decisión. La culpa o el arrepentimiento. La culpa que esconde y que no me deja crecer, o el arrepentimiento que me lleva al perdón y me pone en propósito, en foco. Vieron que a veces nuestro pastor nos ha hablado de vivir desenfocados, ¿no? Yo quiero ser esa habitación en la que Dios pueda habitar. Y no porque sea un hombre perfecto, sino porque en ese arrepentimiento y en ese perdón encuentro la gracia de Dios. La gracia que te lleva a más, la gracia que te hace crecer, la gracia que te muestra por qué Dios te ama, por qué Dios tiene propósito. Es por gracia, es porque te amó sin condición. No es por la culpa, no es para que ocultes ni para que te escondas, ni para que pienses mentiras en tu mente y en tu corazón de a mí me va a llamar Dios. Eso lo hace la culpa. Así que quiero invitarte a orar. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí en casa también, unos minutos nada más. Que te conectes con Dios. Que pienses en Él y puedas decirle, Señor, si la culpa es lo que está guiando mi vida y no me está dejando avanzar, hoy la pongo en tus manos, Señor. A ti nada te podemos esconder. David, por la culpa, comenzó una vida de pecado sin frenos. Pero tú conocías todo, Señor. A tal punto que lo confrontaste. A tal punto que le dijiste, ese hombre pecador eres tú. Y por tu pecado y por no reconocerlo y por no arrepentirte, vas a haber consecuencias en tu vida y en tu familia. Señor, hoy estás llamando al arrepentimiento, a que sea un ejercicio en nuestras vidas, a que el arrepentimiento sea la primera opción y no la última, para poder crecer, para poder avanzar, para poder madurar. Señor, no puede ser que demos vuelta en nuestra vida constantemente en las mismas cosas. Señor, tú nos llamas a más. Tú quieres más, Señor. Tú tienes más. Ni siquiera nos pides que lo hagamos nosotros. Tú tienes más. Señor, no has venido a buscar a justos, sino a pecadores que se arrepientan. Por eso esta noche, Señor, que tu Espíritu toque nuestras vidas, que tu Espíritu nos llene, Señor, que tu Espíritu nos muestre, Señor, en dónde hay culpa y en dónde tiene que haber arrepentimiento, para crecer, para avanzar, para cumplir con propósito, para tener vidas de reino, Señor, para que venga todo lo demás, para tener vidas de adoración, para tener vidas de oración y que nuestras oraciones no sean estorbadas por la culpa, por el pecado. Señor, te necesitamos. Necesitamos, Señor, que mores en nuestra vida. Como cantamos hoy, queremos ser una habitación. Señor, así lo pensó David también. Estando en su palacio sentado, un día dijo, ¿cómo puede ser que yo tenga casa y tú no, Señor? Y tú miraste el corazón de David en ese momento también. Y yo sé que así vas a mirar el nuestro. Señor, queremos tener este pensamiento, arrepentidos para ser perdonados. Señor, no nos arrepentimos para ser juzgados. Ya el pecado nos juzga, Satanás nos juzga, la culpa nos juzga, pero el arrepentimiento, Señor,
nos da perdón y nos restablece en el camino y en el propósito que tenías para nosotros. Te amamos. Señor, te necesitamos. Señor, que tu Espíritu Santo esta noche, Señor, transforme cada palabra, Señor, en palabra de vida, en palabra, Señor, que sea vivificada por tu Espíritu. Te amamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén.